Buenas a todos. En este video me gustaría aplicar el patrón Factory, poner una interfaz para poder generalizar, que de hecho ya lo tenemos en empleados repo, y adicionalmente agregar una capa que sería la capa para trabajar con base de datos. Entonces la idea sería manejar estos tres conceptos en particular: utilizar la interfaz e implementarla en una nueva clase, aplicar los conceptos de base de datos y agregar una factory a nuestro proyecto. Bien. En primer lugar vamos a empezar por ese punto, el cual sería agregar la factory al programa. Bien. Como sabemos, una factory en particular es una clase que se utiliza para crear otras clases. Podemos utilizar los métodos de la factory de forma estática o podemos crear una factory que haya que instanciarla y a partir de eso que cree los objetos que necesitemos. Yo voy a crear el paquete factory y voy a crear una factory que va a ser la que vendría a ser repo factory, DAO factory, como la llamen según la nomenclatura que quisieran utilizar en su trabajo. En este caso se va a llamar repo factory. La repo factory nos va a brindar distintos repositorios, los cuales vamos a poder ir utilizando y siempre se los vamos a solicitar a esta factory en particular. Así que vamos a comenzar por eso. Actualmente simplemente tenemos un repositorio de empleados, así que vamos a crear un método que nos devuelva un repositorio de empleados específicamente. Entonces vamos a poner public empleado repo. Siempre es bueno utilizar la interfaz, así de esta forma nos abstraemos y deja de ser importante qué tipo de objeto se va a brindar y pasa a importar solamente que nos van a brindar un objeto el cual cumpla con todos estos métodos, sin importar si lo hace con archivos o si lo hace con lo que se supone que lo tenga que hacer. Bien, genial. Entonces nosotros tenemos nuestro empleado repo, nuestro método que nos va a devolver esto, y le podemos poner get empleado. Bien, de esta forma la factory nos va a brindar un empleado repo. Actualmente solo tenemos un tipo de empleado repo, que es el que trabaja singleton, así que podemos poner return y brindamos este empleado repo singleton, la instancia particular. Bien. De esta forma nuestro repo, en realidad nuestra factory, nos brinda directamente el repositorio. Nosotros no tenemos que sacarlo del singleton, de hecho la idea es poder no tener información sobre de dónde sale, pero saber que nos va a llegar este objeto en particular. Así que vamos a tener que hacer un leve cambio en lo que sería el controlador. Bien, en el controlador vamos a venir acá y acá donde directamente hacemos la asignación lo vamos a reemplazar por el uso de la factory. Entonces voy a crear repo factory, le puedo poner factory igual new repo. Y una vez que tengamos la factory, lo que vamos a hacer es, en lugar de traerlo por medio del singleton, vamos a abstraernos de esa información y vamos a poner factory get empleado repo. De esta forma, en lo que sería el controlador no tenemos información de qué tipo de empleado repo es. No nos cambia nada qué tipo sea, ya que los métodos siempre van a ser los mismos. Y de esta forma podemos traer directamente el objeto que nos va a traer toda la información, solamente solicitándoselo a la factory. ¿Qué ventajas nos va a dar esto? Esto nos va a dar una ventaja cuando creemos otro tipo de repositorio. Un repositorio que lea directamente de una base de datos. Entonces simplemente vamos a tener que cambiar este método y hacer que en lugar de devolver el singleton, devuelva el objeto que se comunica con la base de datos. Esto es simplemente lo que es el arreglo o la adaptación de nuestro programa hacia distintos funcionamientos. Bien, bueno, tenemos empleados repo singleton get instant. Esto nos va a traer específicamente el singleton.
Bueno, habiendo creado una factory y habiendo hecho la leve modificación necesaria para implementarla, podemos partir a hacer otras modificaciones. Bien, lo que voy a hacer es crear un DAO. Pero para poder crear el DAO, que es Data Access Object, básicamente va a ser el objeto de acceso de datos, igual le voy a poner repo también de nombre, vamos a primero tener que trabajar lo que es la conexión con la base de datos. Así que el objetivo de este video, más allá de implementar acá la factory, que la verdad que es bastante sencilla, es armar otra factory, la cual nos permita obtener lo que es la conexión a la base de datos. En un principio yo la voy a hardcodear directamente, por ende voy a poner el string de conexión directamente. Después vamos a ver cómo lo podemos hacer para que sea configurable o poder utilizar un archivo de configuración o las distintas cosas que podemos ir trabajando para poder utilizarlo. Bueno, voy a crear otra factory entonces. Que va a ser lo que sería la Connection Factory. Esta factory nos va a brindar lo que es la conexión para la base de datos. Conexión Factory le podemos poner en español. Esta factory, repito, nos va a brindar la conexión a la base de datos. Podemos aplicar un singleton enmascarado o no aplicarlo, eso lo manejaremos a medida que vayamos avanzando. Lo que estaría bueno es estar seguros que siempre vamos a tener acceso a esta conexión factory. La conexión factory va a ser un objeto que nos va a dar conexiones. Por ende, mientras tengamos acceso a la conexión factory, vamos a poder obtener conexiones. Entonces vamos a empezar a configurar esta conexión factory en sí. Bien, Connection de Java SQL es la interfaz que representa todas las conexiones de lo que hablamos en clase, que es JDBC. Así que simplemente definimos public static connection, o sea, este método va a devolver una conexión, y le voy a poner de nombre conectar. Bien, el método conectar va a realizar la conexión, la va a crear y nos va a devolver una conexión ya terminada. En este caso lo que vamos a tener que decidir es a qué tipo de base de datos nos vamos a conectar. Yo acá podría armar un esquema que nos permita conectarnos a cualquiera. No estamos limitados a conectarnos a algún tipo de base de datos específica. Así que yo, como les digo, puedo adaptarlo para lo que nos vaya apareciendo. En este caso voy a escribir la lógica de la conexión. Bueno, como comentaba, vamos a conectarnos. En mi caso me gustaría conectarme a SQL Server, ya que es lo que tengo preparado en mi equipo. Por ende, lo que necesitaré es el conector de SQL Server. En mi caso podemos ver que en la carpeta src main web app webinf lib tengo el conector de SQL Server. Ustedes pueden utilizar el de la base de datos específica que se quieren conectar. Buscan una leve guía y seguramente encontrarán. Bien, entonces lo que vamos a hacer es primero buscar la clase para que se agregue a la lista de conectores por medio de su nombre. Si no me equivoco es com.microsoft.sqlserver. Este es el conector que voy a tener que buscar. Así que lo que voy a hacer es class.forName y voy a poner el nombre de la clase. De esta manera el conector se va a agregar automáticamente. Al hacer esto me dice que puede llegar a tirar algunos errores, así que los vamos a agregar en un try catch. Bien, perfecto. Una vez que tenemos esto, ya tenemos el driver levantado, así que podemos continuar con lo siguiente que lleguemos a necesitar, que en nuestro caso va a ser establecer la conexión. Entonces, yo acá adentro voy a definir la conexión. Voy a crear una variable de tipo conexión, como para ya tenerla esta, que va a empezar siendo null. Y ahora voy a conectar. Entonces voy a hacer
con es igual a driver manager para poder obtener la conexión que yo quiero. Le voy a pedir una conexión, así que para esto voy a necesitar un string de conexión. El string de conexión que voy a utilizar es lo siguiente. JDBC, dos puntos, SQL server, dos puntos, barra barra. Voy a utilizar mi equipo, así voy a poner localhost y el puerto que estoy utilizando, si no me equivoco, es el 1475. En caso de equivocarme ahora lo modifico. Bien, vamos a poner crypt. Esto lo que va a hacer es que no fuerce una conexión segura, por ende para este tipo de conexiones la verdad que poner esto hace que sea más sencillo conectarnos. Si no, tendríamos que tener una conexión segura, que eso requiere conexión con validación de usuarios, un par de quilombos más que no es necesario entrar el día de hoy. Bien, vamos a poner el string de conexión y vamos a poner las credenciales, tanto password como contraseña. Podríamos escribirlo también dentro del connection string, pero de paso muestro una forma diferente de utilizar esto. Entonces mi usuario va a ser usuario y mi contraseña va a ser pp123. Bien, y esto me puede dar un SQL exception, así que lo vamos a agregar dentro de este try catch. Así ya lo tenemos preparado. Bueno, perfecto. Una vez que tenemos esto, ya tenemos la conexión hecha. De acá para adelante solamente habría que retornarla. Y teniendo esto podríamos empezar a trabajar con esta conexión en el momento que lo necesitemos. Recordemos que esto sirve ya para poder realizar todas las consultas que queramos en el momento que las necesitemos. Entonces ya, como pueden ver, va a buscar la clase, va a buscar el driver específico, va a generar un connection string, el cual va a ser la configuración de conexión que voy a tener, y con esto me voy a poder conectar. Bien, acá claramente cada uno va a tener que poner el tipo de base de datos que va a estar utilizando y a su vez su string de conexión particular para su tipo de conexión. Bien, bueno, hecho esto, me gustaría crear nuestro modelo en la base de datos, que en nuestro caso es el empleado. Vamos a verlo acá, el cual tiene tres atributos, o podemos ver un poco más en realidad ahora que lo reviso. Tiene una ID, tiene un nombre, tiene una edad, tiene un sueldo y tiene una fecha de vuelta de vacaciones. Así que todos estos atributos los vamos a volcar directamente en la base de datos. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una tabla, una base de datos, que se va a llamar, en nuestro caso el proyecto es recursos humanos, así que le podemos poner personal, por ejemplo. O un nombre de una empresa, o lo que queramos. Recursos humanos, pongamos el mismo nombre. Bien, una vez que tenemos la base, vamos a generar la tabla, la tabla. Create table, vamos a ponerle un nombre, que en este caso vendría a ser, si damos el nombre, es empleado, así que le vamos a poner empleados. Create table empleados y vamos a poner lo que va a tener esta tabla. Bien, vamos a tener una ID que va a ser de tipo int y vamos a poner que es autoincremental, así que le tenemos que poner identity, que va a ser de 1 a 1, va a ir de 1 en 1, va a empezar de 1 y va a ir de 1 en 1, y de int identity. Bien, luego tenemos el string nombre. También habría que aclarar que esto es primary key. Bien, luego vamos a tener el nombre. Vamos a poner un varchar de 50. Luego vamos a tener la edad, que la edad podría ser también int. Un sueldo, cual estaría bueno que sea decimal directamente. Y por último tenemos
la fecha de vuelta a vacaciones, que en este caso sería de tipo date. Para hacerlo más genérico para todas las versiones, lo vamos a declarar directamente como datetime. Datetime sería al revés. Bien, y acá podemos definir qué valores pueden ser null y qué valores no pueden ser null. Eso podemos dejarlo así de momento. Podríamos definir que algunos son null y otros no son null. Bien, creamos la tabla y por ende ya tenemos la tabla empleados lista para poder trabajar. Podemos verla acá creada. Empleados, y podemos verla con todas sus columnas. Y de edad, sueldo, fecha. Bien, una vez que tenemos esto hecho, me gustaría empezar a crear lo que es el DAO. Bien. Podríamos hacer, ya que estamos trabajando de cierta manera, que el Connection Factory, en lugar de trabajar todo esto así como una excepción que es bastante genérica y nunca va a tirar excepciones, que pueda llegar a tirar una SQL exception o una input-output exception en algún que otro caso particular. Eso lo vamos a manejar directamente en otra clase cuando veamos el manejo de excepciones en el proyecto, cómo vamos a trabajar esa parte. Bien, partiendo de esto vamos a crear un DAO, un repositorio nuevo, clase, vamos a poner empleados, repo, base datos, el repositorio de base de datos de nuestro empleado, y vamos a poner que aplica la interfaz empleados repo. Le damos a finalizar y ya vamos a ver que va a venir con todos los métodos preparados para trabajar. Bien, el video particular no es para explicar todo lo que son las herramientas de JDBC, sino para ver cómo implementarlas. Así que lo que vamos a hacer es directamente realizar cada uno de los métodos en base a la base de datos que tenemos y vamos a ver cómo adaptamos lo que tenemos a los métodos que tenemos que realizar. Bien. El primer método va a ser el getAll, que va a tener que traer todos los empleados. Básicamente getAll significa traer todos. Vamos a traer absolutamente todos los empleados sin ningún tipo de restricción. Entonces vamos a escribir la query y vamos a ejecutarla. Sería string query igual select asterisco from empleados y nada más, porque no tiene que tener un where, no tiene que tener absolutamente nada. Bien, con esto hecho ya podemos levantar la conexión. Bien, entonces vamos a hacer connection. En realidad vamos a hacerlo directamente con el try. Connection con de conexión. Y acá vamos a pedirle a la factory que creamos que nos conecte. Y automáticamente esto nos va a devolver el objeto particular que nos interesa a nosotros. Bien, acá nos va a decir que tendríamos que agregarle un catch para decir que esto puede tirar una SQL exception. Bien, perfecto. Bien, habiendo hecho esto podemos seguir. Bueno, una vez que tengamos la conexión, recordemos que esta sentencia lo que va a hacer es que automáticamente se cierre la conexión sola una vez que se termine este try. Así que no vamos a tener que estar pensando en que tenemos que cerrar la conexión o algo por el estilo. Así que vamos a realizar todas las acciones pertinentes a esto. Entonces va a ser prepared statement, le vamos a poner ps igual con punto prepare statement. Le vamos a pasar la query. Bien, una vez hecho esto, vamos a levantar un result set, un set de resultados. Y le vamos a poner rs y acá vamos a poner prepare statement.execute query. Bien, perfecto. Ahora, una vez hecho esto, tendríamos que tener ya preparada una lista que es donde vamos a guardar todos los empleados. Son empleados. Y podemos elegir la implementación que se nos ocurra. En este caso voy a utilizar ArrayList.
Bien, y acá vamos a ir haciendo un for each, en realidad sería while. Mientras el result set siga teniendo resultados, nosotros vamos a agregarlos a nuestra lista. Este sería el listado. Add. Y el tema es que no tenemos el empleado particular, así que tendríamos que crear un empleado y levantar cada uno de sus datos por medio del result set. Voy a poner empleado. Y como dije, vamos a empezar a levantar cada uno de sus datos. Acá estamos partiendo de que la base de datos ya tiene información. Entonces vamos a crear empleado punto set edad y podemos levantar result set get int y le pasamos que queremos levantar la columna edad. Luego empleado punto set id, vamos primero con la id, que en realidad sería el que primero tendríamos que haber definido, que es result set punto get int y le ponemos que vamos a recibir la columna id. Normalmente va a ser el mismo nombre que tenemos en el objeto con el que tenemos en la base de datos. Empleado punto set nombre y vamos a hacer lo mismo, rs.getString, porque en este caso es una columna de tipo varchar string. Entonces vamos a poner nombre. Esto va a depender de cómo tengamos en la base de datos y cómo tengamos el modelo. Básicamente acá es una relación entre el nombre de la base de datos y el nombre del objeto que queremos utilizar. Bueno, en realidad el nombre de la columna, en este caso sería el nombre del atributo del objeto que queremos asignar. Empleado.set sueldo, lo mismo, rs.get doble y le vamos a pedir que nos pase la columna sueldo. Y por último, empleado, acá es la parte donde se complica un poquito más debido a que estamos trabajando con datetime. Entonces vamos a tener que trabajar seguramente un poquito más. Vamos a crear var, una variable que va a ser la fecha. Solo le voy a poner ese nombre por ahora. Y voy a poner resultSet.getDate. El tema acá es que nos devuelve un objeto de tipo date. Simplemente date. Y si vemos más específicamente, es un SQL date. Así que hay que ver cómo podemos convertir este date, que va a estar en la columna, si no me equivoco le habíamos puesto fecha vuelta a vacaciones. ¿Cómo vamos a hacer que esto se convierta en un objeto de tipo local date? Bien, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bien, entonces hay que tener en cuenta que elegimos getDate y getDate solamente nos va a dar lo que sería, podemos ver acá, nos trae un objeto de tipo date. Podemos ver la documentación de este objeto de tipo date, que es el date de SQL. Podríamos ver la documentación del mismo. Entonces creamos una variable que sea de tipo local date. Le ponemos fecha vuelta a vacaciones y hacemos fecha.toLocalDate. Esto ya nos va a convertir el objeto fecha de SQL en un objeto local date. Así que ya tenemos el tipo de dato específico que necesitamos para poder guardar en lo que sería empleado.set fecha vuelta a vacaciones. Bien, de esta forma ya tenemos el objeto completo, así que lo que vamos a hacer es agarrar a este objeto y guardarlo en esta lista. Bien, una vez que terminemos, lo que va a pasar es que ya vamos a tener todos los objetos completos y habría que finalizar retornando la lista como tal. Entonces al final de esto ponemos return lista. De esta forma tenemos todo trabajadito, todo bien configurado para poder recorrer el result set, guardar todos los resultados y ya tener nuestros objetos completos y levantados. Bien, el siguiente sería el método findById, que básicamente este nos va a buscar uno solo, que realmente la lógica es muy parecida al método anterior. Así que en este caso, como solo devolvemos un empleado, vamos a crear una variable que sea empleado, que empiece siendo nulo, como diciendo en un principio decimos que no lo encontramos.
vamos a crear un string que sea query igual select asterisco from empleados where id es igual a signo de pregunta. Bien. Habiendo hecho esto, ya podemos crear el prepare statement siempre y cuando, antes que nada, tengamos la conexión. Así que vamos a hacer try connection con es igual a, tenemos nuestra conexión factory, conectar, y acá ya tenemos todo preparado. Le vamos a decir que esto puede tirar un SQL exception para tenerlo en cuenta. Bien, y acá, no, perdón, lo vamos a poner en el catch, no en el throws. At catch close ya tenemos separado que puede llegar a tirar un SQL exception. Bien, y una vez que tenemos esto, lo que podríamos hacer es la lógica necesaria para buscar el objeto. Así que va a ser prepare statement ps igual a conexión, prepare statement, le pasamos la query. Esto lo que va a hacer es que ya podemos empezar a trabajar con esta query, básicamente reemplazar sus signos de pregunta. ps set, y vamos a setear, en este caso sería un entero, podría ser long, en realidad creo que lo correcto sería trabajarlo como long. De hecho acá estamos viendo que el id es int, aclaro, lo ideal sería tenerlo como long. De momento lo dejo como int porque ya empezamos de esa manera. Set int, y le vamos a pasar que el id que nos están pasando acá va a ser el primero. El primer signo de pregunta se va a reemplazar por el valor id que nos están pasando. Bien, una vez hecho esto ya podemos ejecutar la query, así que vamos a tener resultSet rs igual prepare statement, ejecutar la query para que nos devuelva un set de resultados. Y lo que vamos a hacer es, si el set de resultados tiene un siguiente, lo vamos a guardar en la variable empleado. Esto va a ser igual a, básicamente nos podemos copiar esto de acá, que lo que hace ya es crear un empleado, solamente que en vez de crearlo, ya la variable empleado la tenemos arriba porque es lo que queremos devolver, y en caso contrario se va a mantener y va a devolver, no, acá lo único que falta es que este método retorna el empleado. Bien, de esta forma tenemos una manera de devolver un empleado. Bien, continuamos. El insert. El método insert básicamente es lo que dice su nombre. Vamos a tener que poder insertar en la base de datos un objeto particular. Ya nos mandan el objeto, nosotros tenemos que agarrar los datos del objeto, convertirlos a query y poder hacer la inserción. Bien, el mismo sería así. Vamos a escribir la query primero que nada, que ver con el siguiente formato. Insert into empleados. Ahí podemos continuar la query de esta manera. Para siempre pongan un espacio, así de esta forma no se va a concatenar el texto. Insert into empleados, y ponemos las columnas que va a tener el empleado cuando lo insertemos. Entonces básicamente lo vamos a insertar con las siguientes columnas. Serían edad, nombre y sueldo. Podría ser nombre, edad y sueldo. Y aquí, recuerden el espacio, ponemos los valores. Values, signo de pregunta, coma, signo de pregunta, coma, signo de pregunta. Bien, habiendo preparado esta query, como siempre, preparamos la conexión. Vamos a hacer un try de connection. Y pedimos a la factory de conexiones conectar, y acá le decimos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un prepare statement con esta query. Hacemos la query. Le vamos a definir los valores a la query. Acá va a decir que puede llegar a tirar un SQL exception, así que vamos a crearlo acá. Y ahora sí vamos a hacer prepare statement ps
ps.set, el primero va a ser un string, así que vamos a poner setString en la posición 1 y le vamos a pasar empleado.getNombre. Esto nos va a brindar el nombre. ps, el segundo es una edad, por ende va a ser int, y vamos a definir que va a ser el segundo y el valor va a ser empleado.getEdad. Bien, y el tercero va a ser psset doble y le vamos a poner que va a ser la posición 3 y va a ser empleado.getSueldo. De esta forma se va a completar la query en base, va a completar los signos de pregunta en base a los datos que le estamos dando. Y ahora cuando tenemos esto, ps.execute update, y de esta forma se va a ejecutar la inserción en la base de datos. Bien, el método update va a ser bastante similar. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. String query igual a, vamos a escribir la query para updatear, que es update empleados, acá le puse empleados en el de arriba, update empleados, vamos a poner set, y acá vamos a definir los valores que nos interesa setear, que van a ser edad, vamos a poner minúscula, no hay problema, igual signo de pregunta, coma, nombre igual signo de pregunta, siempre recuerden la coma, edad, nombre, podemos definir el sueldo. Ya que estamos, modificamos todas las columnas del objeto. Y por último vamos a definir el atributo que nos quedó colgado, que es fecha vuelta a vacaciones igual signo de pregunta. Bien, y ahora lo que nos falta es el where id es igual a signo de pregunta. Bien, habiendo armado la query, ya podemos realizar la conexión, ejecutar la query y updatear el objeto en base al objeto que nos van a pasar directamente. Entonces, try connection con igual conexión factory punto conectar. Ya esto nos va a traer la conexión que estamos utilizando. Aclaramos que esto puede tirar un SQL exception. Perdón, lo vamos a poner en el catch directamente. Bien, y acá escribimos la lógica de esto. Bueno, vamos a crear un prepare standard. ps igual prepare statement, le pasamos la query. Definimos los signos de pregunta, que esta vez son varios. ps. El primero va a ser un int. A ver, podríamos haber respetado el mismo formato, así podemos copiar y pegar lo que ya tenemos. Y la verdad que estos tres datos ya los tenemos, así que podemos aprovecharlo. Total, el nombre del objeto es el mismo. ps set date, y acá lo que le vamos a tener que pasar es la columna 4, y acá le vamos a pasar empleado.get fecha vuelta a vacaciones. Bien, el problema acá es que esto espera un date, que es el date de SQL, y nosotros le estamos pasando un local date. Así que para resolverlo o solucionarlo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable de tipo date, que este es el date de SQL, y le vamos a poner de nombre fecha vuelta de vacaciones, porque es lo que estamos trabajando, y vamos a hacer date value of, lo que va a hacer es convertir un local date a este tipo de objeto que es date de SQL. No confundir con el date de Java Util, este es el date de SQL. Y acá le vamos a poner empleado.getFecha. Y ahora que tenemos un objeto de tipo date de SQL, podemos ver que es Java SQL Date, podemos pasarlo correctamente. Bien.
Habiendo hecho esto, habría que simplemente terminar poniendo el ID, ps.setInt, en este caso, que va a ser el 5, y le vamos a poner empleado.id. Bien, y de esta forma ya tenemos al objeto listo. Bien. Y el último es el delete, que la verdad que este va a ser el más sencillo de todos. Como le estamos pasando ya una ID directamente, podemos hacer lo siguiente. Creamos la query. Bien, y acá va a ser delete from empleados where id es igual a signo de pregunta. Y una vez que tengamos esto, igual que en todos los demás casos, connection con igual. Tenemos nuestra factory de conexiones, connection factory punto connector. Y acá lo mismo de siempre, nos puede decir que puede tirar un SQL exception. Y acá vamos a empezar a trabajar. Entonces vamos a hacer conexión, en realidad sería prepare statement, ps igual conexión, punto prepare statement, le pasamos la query, definimos el primer signo de pregunta que va a ser de tipo int, le pasamos que es el primer signo de pregunta y es la idea que nos están pasando literalmente. Una vez hecho esto, ejecutamos el update y una vez que lo tenemos, ya de esta forma podemos continuar trabajando. En realidad ya podemos continuar trabajando con el resto del programa porque la parte del DAO, del repositorio, como lo quieran llamar, ya estaría completa. Bien, si venimos acá podemos ver todos los métodos que tenemos: getAll, findById, insert, update y delete. Bien, habiendo hecho esto y habiendo tenido una factory, ahora lo que podemos hacer es venir a la factory como tal, a la factory de repositorios, y hacer un cambio que es que en vez de retornar el empleado singleton, podemos retornar una nueva instancia de empleados repo base de datos, que es el objeto que acabamos de crear, que ya tiene todos los métodos necesarios para trabajar con la base de datos. Y como respeta los métodos que ya trabajábamos en el controlador, no tenemos que cambiar absolutamente nada en el controlador como tal. Al controlador le da igual qué tipo de implementación de empleado repo le llegue, mientras sea una implementación de empleado repo. Así que fácilmente podríamos probar esto y ver cómo ahora podríamos trabajar directamente con una base de datos. Nombre Gabriel, edad 30, sueldo. Bien, y nos tira un error. Podría haber cortado el video y ver qué pasó, pero la verdad que me parece una buena idea poder ver qué ocurre. Bien, invalid object name empleados. Esto se debe a que, si vemos la connection factory, estamos diciéndole que se tiene que conectar, pero no le estamos diciendo a qué base de datos se tiene que conectar. Particularmente nosotros elegimos la base de datos que se llama recursos humanos. Así que deberíamos ponerle punto y coma, database, recursos humanos. Si no me equivoco, esto es lo que necesito. Puede que me esté equivocando con el connection string, entiendo que no. Vamos a reiniciar el servidor. En este caso estaría bueno. Vamos a venir acá y le vamos a dar, vamos a reiniciar directamente el servidor. De paso muestro cómo podemos hacerlo. Windows, Show View, podemos agregar la ventana de servers. Bien, y este Tomcat lo voy a detener y ahora sí voy a ejecutarlo nuevamente. Bien, ahora si hay otro error me lo va a disparar. Me parece interesante ir viendo lo que puede ir surgiendo. Bien, ahora podemos ver que nos dice que no puede invocar a SQL date to local date porque fecha es nulo. Bien, esto es real, fecha es nulo. Vamos a ver qué teníamos
en qué parte del código está funcionando esto. Null pointer exception, el servidor hizo, podemos ver que esto ocurre. Siempre es mejor mirar directamente el stack trace. Así podemos ver dónde fue que se disparó. Y podemos ver que se disparó en empleados en esta línea especialmente. Bueno, acá yo cometí un error que fue poner fecha to local date. ¿Qué es lo que pasa? Realmente la fecha puede ser nula, de hecho esto me devuelve un nulo, y al estar trabajando con un nulo, esto es nulo, le pido un método y claramente no funciona. Esto se puede resolver de una forma muy sencilla por medio de opcionales, haciendo prácticamente esto. Optional of nullable, porque sabemos que puede ser nulo, de hecho fue el problema que tuvimos. Y acá podemos hacer una conversión simple. Map, y vamos a convertir este objeto en un local. Sabemos que tenemos un date, así que vamos a poner date, dos puntos, to. Tenemos un date de SQL, entonces convertimos esto, lo mapeamos a to local date, y acá hacemos un or else, y pasamos null. Entonces lo que va a pasar acá es que va a tratar de, si hay algo, lo va a convertir a local date, y en caso contrario simplemente nos va a devolver un nulo, que es lo que queremos nosotros. Entonces de esta forma resolvimos el problema del guardado. Ahora cuando lo probemos de vuelta, vamos a volver al principio. Nos va a decir que fecha es null, pero esto porque nos quedó cargado el envío que estamos haciendo. Así que acá vamos a cerrar y acá vamos a cerrar. Vamos a volver a abrir. Bien, acá tenemos el problema en getAll. Parece que se llegó a guardar, pero el problema fue cuando levantamos el dato. De hecho yo no miré el método, y específicamente el método era cuando lo levantamos. Así que si acá hacemos un select asterisco from empleados, podemos ver que está guardado el objeto. Así que vamos a ver en qué línea está dando el error y por qué. Bien, hay que ver primero que esto se haya recargado, porque como es una clase, probablemente no se recargó nunca. Así que podemos ver si ya se hizo la recarga. Nunca nos preguntó si queríamos reiniciar el servidor. Y ahora nos dice que recién ahora se completó la recarga de contexto. Por ende ahora podría o no estar resuelto el problema. Bien, por las dos vamos a restartear el servidor. Esto es importante, entiendan que los cambios no se van a ver reflejados en el momento. Puede tardar un poco hasta que Java compila la clase y hace que el cambio se vea, que es lo que pasó acá. Acá ya tenemos el agregar empleado, podemos ver que ya puede guardar los empleados y podemos ver que solamente creando el DAO y reemplazando una pieza, el programa sale andando con base de datos. Lo podemos cargar a otro, que sea Pepe, con una edad de no, medio grande. Lo registramos y ya tenemos a Gabriel y a Pepe, con las funcionalidades que ya tenemos. Por ejemplo, ahora acá seguramente pasó lo mismo porque yo cometí un error entre comillas, que fue, si lo vemos acá, copiar el código. Yo en realidad lo que tendría que tener es algo que reciba el result set y ya me devuelva un empleado, porque yo tengo el código duplicado tanto en la lectura de findById como en la lectura de getAll. En realidad lo que voy a hacer acá es volver a copiar y pegar, pero entiendan que esto es incorrecto. Yo les recomiendo a ustedes que generalicen un método que permita a partir de un result set traer un empleado. Bien, guardamos acá y ya lo tenemos resuelto. O lo tendríamos resuelto si no fuera por este error que estamos agregando una lista que realmente no existe. Bien, ahora sí, le damos a guardar. En cierto momento tiene que iniciarse la recarga de contexto, que es lo que les hablaba. Y una vez que se haga la recarga de contexto, que dice que ya empezó,
Creo que eso que cargó ahí abajo fue la recarga de contexto, por ende ahora cuando volvamos ya nos va a traer el objeto. Bien, podemos ver que la persona no se encuentra de vacaciones. Podríamos ponerle que va a tener vacaciones hasta el 1 del 12, no le queda mucho tiempo. Le damos a guardar y nos trae de vuelta acá. Veamos si está tirando algún error. Probablemente tire algún error por el update. Repito, me sirve mucho. Vamos a limpiar la consola. Me sirve mucho todo error que pueda surgir ahora porque nos sirve para buscar después qué puede ser el motivo. Vamos a poner el 12. Bien, le damos a guardar y vamos a ver qué pasó acá. Bien. A nivel lógico no parece haber pasado nada. Perdón, a nivel código no parece haber pasado nada. Probablemente haya algún problema. Lo más probable es que no estuviera guardando después de realizar la modificación de las vacaciones. Entonces vamos a empleados controller y vamos a buscar el método que se ocupa de las vacaciones, que es post vacaciones. Bien, acá estamos haciendo el update empleado luego de definirle la fecha, así que por ese lado al final no era el problema. Me da curiosidad si se está haciendo realmente este update. Entendería que sí, y luego redirecciona hacia acá. Este update va a ser específicamente el que tenga en la implementación. Ahora lo que podría estar pasando es que el update directamente no ande como tal. Así que vamos a ir al repositorio de base de datos y vamos a venir acá y vamos a mirar el update. Bien, como podemos ver, nunca se ejecuta la consulta. Así que acá vamos a hacer. Bien, y ahora definitivamente ya debería verse solucionado. Bueno, lo que quiero hacer acá es cambiar el nombre del empleados repo base de datos a empleados DAO. El nombre del objeto va a ser empleados DAO y va a ser el que va a trabajar con la base de datos. Para tener el nombre DAO, sabemos que ahora DAO, o al menos por este momento, lo vamos a utilizar para comunicarnos con la base de datos, pero sigue extendiendo de empleados repos. Es un repo genérico, pero específicamente esta implementación se llama empleados DAO. Bueno, veamos qué pasa. Tal vez ahora se modificó, tal vez no. Veamos si ya quedó arreglado. Vamos a ponerle guardar y podemos ver que al menos nos tira un error, pero se guardó. Así que probablemente el error venga por otro lado. La instrucción no devolvió un conjunto de resultados. Bien, ahí fue un tema mío, debido a que utilicé execute. Si vemos cuál es el utilizado, utilicé execute query. Y execute query es para devolver algo que devuelve resultados, así que al ejecutar execute update, lo que vamos a hacer es que no tire ese error, pero fíjense que de todos modos ejecutó la query, nada lo frenó. Entonces acá venimos, esperamos que se haga la recarga de contexto, ya dice que se ha completado, por ende ya recompiló todas las clases, y ahora sí vamos a poner modificar vacaciones y le vamos a poner que va a tener hasta el 12 del 12 del 24. Bien, fíjense que todas las funcionalidades que estaban funcionando antes siguen andando. Como les había dicho, estaría bueno tener un panelcito para volver y poder ir haciendo varias cosas. En este caso lo tengo que hacer a mano y tengo que volver de esta forma. Bien, entonces ya sabemos que este empleado está de vacaciones, este no, y tenemos las funcionalidades de edición donde podemos editar. La ID debería ser un dato oculto, lo puse acá solamente para que esté, pero recordemos que la ID es el dato que usamos para buscar. Entonces por ende no tendría sentido que la modificación permita modificar por ID, así que este seguramente lo vamos a ocultar. Y entonces vamos a cambiar el nombre de Pepe por Pepe Pior. Cuando le demos a editar nos va a dar un error y nos va a decir que no podemos utilizar time local date get year. Veamos dónde está esto, en empleados DAO. Bien, acá es por lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? El método valueOf seguramente lo que hace es por dentro convertir esto, ir viendo cada valor que tiene y poder convertirlo en un objeto de tipo date de SQL. Así que acá podemos aplicar un opcional de la misma manera para convertirlo. Podemos hacer un opcional
nullable. Le vamos a pasar esto, que puede ser nulo, sabemos. Le vamos a poner un map para convertirlo. Y en este caso dudo que el date time, el local time, le ponemos lt, flechita. LT no debe tener nada to date, así que lo que vamos a hacer es simplemente repetir el método que tenemos acá, pero al revés. Podríamos incluso llamarlo por referencia y hacer, no, ni siquiera esto, hacemos date, dos puntos, value. Esto lo que va a hacer es obtener el objeto, lo va a pasar a este parámetro y lo va a convertir en un objeto de tipo date. Y acá le ponemos or else y que nos devuelva un nulo. Bien, y habiendo hecho esto, ya salvamos el caso donde podríamos tener un nulo. Bien, ejecutamos de vuelta el programa, esperamos que se recargue el contexto, ya lo tenemos recargado, volvemos para atrás y ahora cuando hagamos esto, vamos a ver que ya lo puede editar correctamente. Bien, los nulos son peligrosos, hay que tener en cuenta que la mayoría de las cosas pueden llegar a darnos un null, pero mientras lo sepamos salvar de una forma correcta, no tendríamos problemas. Entonces, los opcionales nos permiten trabajar de forma segura, sin estar constantemente teniendo que pensar, ok, esto puede ser nulo o esto no. Yo en mi caso no lo preví, por ende me encontré estos problemas, pero la verdad que los pude dar solucionados de una forma sencilla. Bien, esto es todo por el video de esta parte, donde vimos la factory y vimos la base de datos y vimos el DAO o repositorio, así que creo que este video cubre bastante y pueden avanzar bastante. Nos seguimos viendo en los próximos videos.